cambios físicos y químicos. Vivimos en un mundo en constante cambio y transformación. La noche sigue al día, el calor al frío y el agua que se evapora. Cae también la lluvia. Todos son cambios en los que interviene la energía. A veces se produce cuando quemamos la madera y a veces se consume cuando encendemos un fogón. La materia cambia continuamente, ya sea de forma física o química. La materia se presenta en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Cada uno de estos estados tiene sus propiedades observables o macroscópicas. De los sólidos podemos decir que tienen una forma definida y un volumen propio. A nivel submicroscópico, sus partículas se presentan fuertemente unidas a otras. Las partículas de los líquidos están unidas unas a otras, pero tienen libertad de movimiento. Eso permite que puedan fluir. Macroscópicamente toman la forma del recipiente que las contiene. Los gases, por su parte, adoptan la forma del recipiente y ocupan todo el volumen disponible, porque sus partículas se atraen poco entre sí y se presentan dispersas y con total libertad de movimiento. Estos 3 estados son dinámicos y pueden variar en función de la temperatura o la presión. Es aquí que empezamos a hablar de cambios físicos, como transformaciones que no afectan la composición de la materia. Por tanto, no hay formación de una sustancia nueva cuando se dé el cambio. Por ejemplo, cuando se dan los cambios de estado y sacamos el hielo de la nevera, este se transforma en agua líquida. O si el agua se evapora, se transforma en vapor de agua al estar al fogón. Estos cambios son reversibles porque pueden volver a su estado anterior. Si el agua líquida se congela, puede volver a transformarse en hielo. O por otro lado, el vapor de agua al condensarse puede volver a ser agua líquida. Vamos a clasificar como cambio físico cuando la sustancia cambia solamente en su forma o su estado. Por ejemplo, cuando cortamos un papel o la lechuga para la ensalada, la sustancia inicial es igual a la final. Sigue siendo y conservando sus propiedades, solo ha cambiado su forma. Si disolvemos sal o azúcar, tenemos un sólido en un líquido. Simplemente se están distribuyendo sus partículas, pero podemos sentir sus propiedades iniciales completamente iguales. Percibimos el dulce y el salado en la solución que se formó. Vamos a hablar ahora de los cambios químicos, que van a ser entonces transformaciones que van a afectar la composición de la materia. En este caso, se van a formar siempre sustancias nuevas y vamos a notar que las propiedades son completamente diferentes a las de las sustancias iniciales. Por ejemplo, cuando encendemos una cerilla, cambia completamente lo que era al inicio. Cuando se oxida un metal, ya se forma una sustancia nueva que no forma parte de la misma estructura del hierro. Vamos a clasificar como cambio químico solamente cuando se forma una sustancia nueva completamente diferente a la inicial. Y nos vamos a dar cuenta de que hay algo nuevo porque vamos a notar cambio de color, cambio de olor, cambio de sabor. Vamos a ver que se liberan gases, como ocurre cuando quemamos un papel y se forman las cenizas de color negro, o cuando percibimos un cambio de temperatura, al igual que ocurre con las frutas que se descomponen o cuando cocinamos los alimentos, que vemos cambios de color, olor y sabor. Vamos a hacer un recuento. Un cambio es físico solamente cuando la sustancia inicial se somete a un cambio, pero al final sigue siendo el mismo con su misma composición. Y los cambios vamos a decir que son químicos cuando se forma una sustancia nueva que es completamente diferente a la inicial, y estas también se pueden llamar reacciones químicas. Vamos a realizar una actividad para diferenciar cuándo es cambio físico y cuándo es cambio químico. Recuerden que pueden pausar el video, traten de hacer la clasificación a conciencia y regresen para comprobar sus resultados. Si tenemos un trozo de plata y lo ponemos en un molde para elaborar una cadena, un anillo, simplemente está pasando de sólido a líquido y luego reversible su proceso vuelve a ser sólido. Este sería entonces un cambio físico. Cuando la leche se vinagra, está cambiando su color, su olor, su
sabor, vemos que aparecen sustancias nuevas por estos cambios y este se considera cambio químico. Cuando digerimos la comida en el estómago que está reaccionando con los ácidos, los nutrientes se están tomando para absorberse, se considera un cambio químico. Cuando rompemos una botella, simplemente está cambiando de forma, se considera un cambio físico. Cuando el alcohol se evapora, el alcohol es líquido, está pasando a gaseoso, solo cambia su estado, es un cambio físico. Cuando elaboramos una receta, cuando horneamos un pastel, cambia el color, el olor, el sabor. Estamos ante un proceso químico. Cuando el agua hierve, simplemente el agua líquida está pasando a vapor de agua. Con su misma composición es un cambio físico. Cuando sublima el hielo seco, este es un trozo de hielo que está pasando a estado gaseoso. En este caso está cambiando de estado y se considera un cambio físico. Resumiendo entonces, un cambio físico es cuando la sustancia se transforma y al final sigue siendo la misma, solo cambió su estado o su forma. Un cambio químico es cuando la sustancia inicial desaparece, se forma una sustancia nueva por la reorganización de sus componentes, por eso se llama reacción química. Buen provecho.